Un saludo a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal y a este espacio Conversando con Jairo. Hoy, en esta segunda entrevista, tengo el placer de presentarles al poeta colombiano y escritor Willy Caicedo. Le voy a pasar la palabra a él para que se presente y con esto iniciamos este espacio de conversación. Willy, ¿cómo estás? Excelente, Jairo. ¿Cómo anda todo, hombre? Qué bueno poder encontrarnos por este medio y poder conversar un poco acerca de temitas que nos competen, como es la literatura, la poesía y todo eso que representa nuestra condición humana, ¿no? Nuestra condición, en este caso, vallecaucana. Bueno, ¿qué te digo? Pues nada, yo simple y llanamente soy ese que le llamaron de niño y de grande Willy Caicedo, oriundo del Valle del Cauca, allí de Pradera Valle, ¿no? Ahí en las faldas de la cordillera central, y desde muy pequeño siempre muy acucioso con el tema de, más que la poesía, el conocimiento como tal, ¿no? La poesía y la filosofía son casi homónimas en el sentido estrictamente dicho, y el amor por la poesía es natural, surge a raíz de lo que somos como personas y lo que nos corresponde, digamos, transmitir. Crecí en todo ese valle del Cauca y ambientando siempre el tema poético, porque realmente todo ha sucedido de manera, diría yo, bastante borrascosa, porque desde muy chino, muy pequeño, me encuentro yo en medio de poetas nadistas, ¿no? En la Universidad del Valle, en la Universidad Libre, y empiezo yo a no tanto a entusiasmarme por su poesía, sino por su forma de ser, por su figura, ¿no? Que obviamente siempre fue un poco provocadora, siempre desafiante, siempre yendo como a la contraria. Eso fue lo que me llamó la atención con relación a todo este tema, pero obviamente yo no soy nadista, no tengo ni la fisonomía, ni la indumentaria, ni la expresión, nada de esas cosas. Soy un poeta, pues digo yo, normal. Me hiciste acordar de Gonzalo Arango, ese gran poeta nadista de Antioquia. Exactamente, por esos días acaba de morir uno de los últimos bastiones de la poesía, es correcto, el famoso X502. Y obviamente, pues, digamos, donde más se hizo hincapié con el tema de la poesía fue en Palmira, ¿no? Palmira, ve. Ahí en la Ricardo Nieto, donde todavía hay bastante rezago poético. De hecho, hay un grupo que se llama Poetas de la Calle de Palmira, a quienes tuve siempre el honor de participar en muchos espacios, porque ellos decían que yo era un poeta pinchado, porque a mis presentaciones iban los alcaldes. Sí. Y obviamente, pues, ellos de pronto se sentían un poco ahí como dolidos un poquito, ¿no? Pues, en el sentido de la cosa buena, se sentían un poco dolidos porque a mis presentaciones iban los alcaldes, pero no era porque fueran mis presentaciones, sino que lo que yo llevaba era algo que era más, estaba más comprometido con los temas sociales, los temas culturales, los temas ambientales, porque pues alrededor de la poesía, con la Universidad del Valle, con la Universidad Libre, con la Santiago de Cali, inclusive con la Universidad Nacional,
de la sede de Palmira se hicieron muchos espacios, tanto en Candelaria como en Pradera, en Guacarí, en Cali, en Florida. Es decir, todo ese suroccidente haciendo todos los temas culturales, ¿no? Que también hicimos un poco de danza en Guacarí. Llevamos bastante agrupaciones a Guacarí a hacer un festival. Queríamos, o al menos yo era muy inquieto en ese tema de cultural y me inventaba eventos. Y obviamente pues lo llevaba a buen término porque siempre lo miraba desde un punto de vista empresarial. Entonces, en alianza con las cámaras de comercio, las alcaldías y obviamente el apellido Caicedo, entonces se hacía que las cosas salieran a flote. Muy bien, muy bien. Will, interesante esa trayectoria, tanto personal, profesional y también artística que has venido desarrollando, no solo en el ámbito del Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Cuéntanos un poco esas producciones que ya has publicado, son libros de poesía, todo eso que nos ha ido impactando también de manera positiva en la literatura colombiana. Bueno, digamos que ya cuando la cosa se va ajustando un poco más, siempre encuentro, digamos, referentes y pues para todo lo que hacemos hoy, ya sobre todo en el siglo XXI, la referencia siempre va a ser la escuela griega, ¿no? Pues Grecia sigue siendo el punto de partida. Yo me inspiro mucho en Solón, que Solón no solamente es poeta, o sea, él primero es poeta y luego es acronte, o sea, gobernador, que es que también a su vez hace la implementación de la democracia y la libertad de tanto de expresión y libertad de cuerpo, eso de la libertad que es lo que más me apasiona. Quizás todo mi tema literario está enfocado en la libertad y por eso pues siempre he intentado trabajar sobre el tema. Digamos que el primer libro que me inspiro es un libro que se llama La razón de vivir. La razón de vivir. Todo esto es básicamente como interpretando un poco todo ese nadismo del suroccidente, porque quizás fue donde más se hizo hincapié. O sea, el Valle del Cauca tiene una característica muy particular y es que se innova mucho, ¿no? Se hace mucha, o sea, se rompe con los esquemas, con los estereotipos. Ahí surge el cine en Colombia, surge por Cali, y obviamente Ospina hace toda su exposición con esas películas un poco negras, un poco amargas, pero se hace esa incursión en lo que es el cine, el teatro y obviamente pues lo que es la poesía. La razón de vivir tiene como tema ese amor por la vida, ese superar ese existencialismo que de alguna forma tanto afecta a la humanidad. Entonces ahí fue cuando de alguna manera me inspiré viendo a mis amigos los poetas, a mis amigos los nadistas. Entonces empecé a escribir sobre el amor por la vida. Esa fue la primera obra. La segunda obra fue ya no poética, pero un poco esperanzadora, porque fue un libro pequeñito que hice que se llama Libértame. Libértame, Libértame. Es un libro que está basado en 3 temáticas, que es la drogadicción, la prostitución y la delincuencia, donde se hizo un trabajo bastante amplio con relación a temas que nos competen como sociedad y hacer un estudio sobre por qué las personas van a la calle, por qué las personas, independiente de su extracto socioeconómico, llegan a esos lugares donde de pronto buscando eso, ser libres, terminan cautivos. Ese fue el segundo libro. Después ya viene un libro que se llama Pensamiento de Trapo. Es poesía. Pensamiento de Trapo es un libro, pues obviamente, de esos pensamientos, de ese sentimiento, de
ideal, ¿no? De ese ideal de pronto de darnos por una causa y hacer que de pronto la humanidad, o al menos esa humanidad chica, ese territorio, ese ambiente próximo, se transforme y poder de alguna manera convivir mejor. Y eso es un pensamiento de trapo, porque hay cosas que están establecidas de que sean así, de que si hay paz, haya guerra, y que si hay noche, hay día. Es decir, a veces uno muy románticamente intenta pensar que puede haber un mundo mejor, ¿no? Pero ese mundo mejor es subjetivo, totalmente subjetivo, porque lo que a uno le parece bien, a otros no, y pues eso es un pensamiento de trapo. Interesante ese concepto. Luego viene un libro que se llama, bueno, aquí está, este es La razón de vivir. Este es Pensamiento de trapo. Después, en ese intervalo de pensamiento de trapo, viene uno que se llama La tregua de los sentidos, ¿no? La tregua de los sentidos es poesía. Este es más de eso, de lo que es el sentimiento, un poco más poesía centrada un poco no en el existencialismo, sino en lo que es la logoterapia, que es mucho más práctico, no son experiencias vividas, o sea, el sentimiento expresado, y obviamente haciendo énfasis que todo está en nosotros, hacer la paz con nosotros mismos, es decir, no con el exterior, sino con el interior, para de alguna forma poder surgir, poder renacer. Luego viene otro libro que se llama, a ver si está por acá, este libro que se llama Paraíso Artificial. Ya son cuentos, ¿no? Estos son cuentos, cuentos que están representados unos en Cali, ¿no? De la ermita hasta Pance, hay unos representados y ambientados están en Buga, hay unos representados en Barranquilla, hay unos representados acá donde resido actualmente, que es Bogotá, y es eso, Paraíso Artificial, una serie de cuentos. Después de el libro de cuentos, hago un libro ya en otra temática, que es este, se llama La conspiración de los espíritus, derecho a la riqueza. Eso es ya un tema más de orden periodístico, investigativo, y obviamente pues lo que ocurre en este libro es como la respuesta a mis preguntas con relación de esas cosas raras que ocurren en el mundo, de por qué cuando uno quiere ser feliz no es feliz, y por qué cuando uno quiere alcanzar algo no lo puede alcanzar, no por la parte mística, sino por el orden de las cosas, de que eso que es realmente no es. Eso es básicamente. Ya después de La conspiración viene otro libro que en este momento no lo tengo acá, que se llama Gandul. Gandul es un libro, Gandul el guardián de los caminos. Es un libro representado, ambientado en Nueva Orleans, Estados Unidos, que tiene que ver con viajar, pero es ese viaje representado en la difuminación de un ser humano que de alguna manera es muy rechazado porque es joven, porque es bello y porque es rico. Entonces, al no ser aceptado como una persona normal, se sume en la tristeza, y es tanta la tristeza que él desaparece y queda convertido en un espíritu que viaja, y es como un espíritu que viaja entrevistando a todo ser humano que se encuentra en un bus que inicialmente es un coche, es un bus, se va convirtiendo en un tren, pasa a ser un avión, pasa después a ser un submarino, después un cohete, y hace un recorrido
en un hilo conductor que es la literatura. Luego de Gandul, el guardián de los caminos, aparece un libro ya enfocado en lo que es el liderazgo, que se llama Alto Nivel. Alto Nivel, las reglas de juego. Después de Alto Nivel, las reglas de juego, viene otro libro que se llama Solidaridad del Éxito. Todo eso es básicamente lo que se ha hecho. Podría decir en cierta manera que he querido hacer, o sea, he hecho lo que he querido hacer desde mi condición de ser humano, superando esa parte inicial donde hay mucha barrera, ¿no? Muchísima barrera, porque durante todo este proceso, obviamente en principio uno no sabe cómo hacer, uno tiene las ideas, sí, pero de llevar la idea a la realización hay un trecho largo y hay unas cosas que suceden que para muchos son de las desalentadoras, porque se busca desestimar, desanimar, que todo se quede simplemente en un mero proyecto, pero cuando uno tiene persistencia, uno logra avanzar y hacer que las cosas ocurran y sentir la satisfacción de que ya son muchos los objetivos cumplidos, ¿no? Y pues seguimos, como dice, metiéndole leña al fuego. Así es. Tienes un gran corpus desarrollado y entre ellos vamos a tomar esa última obra que tú nos compartes, que ya va más enfocada a un tema que a ti te apasiona mucho, que es el tema de la libertad y también el tema del liderazgo. Entonces, cuéntanos de esa última obra, ¿cuál es como el mensaje principal? ¿Cuál es el contexto y también las líneas que nos compartes a nosotros como sociedad para que podamos lograr ese liderazgo y también poder conquistar esa libertad? Porque dentro de lo que tú has desarrollado está muy unido el liderazgo con la libertad. O sea, al ser libres se puede llegar a ser líderes, ¿no? Y al ser líderes se logra la libertad. Entonces, cuéntanos un poco ese aporte en esa última obra que me parece muy interesante. Bueno, exactamente, muy bien. Digamos que algo que se nos olvida como sociedad, como colectivo, es el sentido de la libertad, ¿no? El sentido de la libertad. Y cuando volvemos quizás a la fuente, a la cuna del pensamiento, pues tenemos que llegar desde luego a los griegos y encontramos la escuela platónica, la presocrática, la aristotélica, y hay algo en común, y es el asunto de la libertad, pero la libertad de la cual hace hincapié posterior a lo que es la famosa Revolución Francesa, donde ya los Thomas Jefferson y toda esta gente y los George Washington dicen: establezcamos un espacio, retomemos ese sentimiento de los peregrinos que llegan un día a esos pantanos donde había alligator y todo ese desorden que había hacia el norte de América, y dice: establezcamos acá un país para la libertad. Entonces se establece, como lo dice la Constitución de los Estados Unidos, como preámbulo, que el hombre debe ir en busca de la felicidad, en busca de la libertad. Entonces, cuando hablamos de la libertad, decimos: ¿en qué está representada la libertad en un ser humano? Es decir, en poder actuar en consecuencia como hombres libres, independientes de su raza, credo, lo que sea, es caminar en función de la libertad. Y con base a esa libertad decimos, tenemos que entender cuáles son las reglas de juego de la libertad, ¿no? Y cuando empezamos a mirarlo, nos damos cuenta, uno, que para ser libres necesitamos dos cosas, que son tiempo, ¿no? Pero ese tiempo tiene un valor. Al buscar el tiempo, más no el valor, podremos decir que vamos a tener una libertad tipo
tipo hipismo, ¿no? Una libertad que nos va a hacer cautivos, que era en cierta manera lo que de alguna forma intentaba defender en la buena intención un personaje del siglo XX como fue Ayn Rand, ¿no? Ayn Rand en su obra La rebelión de Atlas y el manantial. Entonces, ella intentaba enfatizar sobre la libertad, pero en la época en el momento en que ella vive, lo que se ve es como, es decir, no voy a hacer lo que está, digamos, institucionalizado, voy a hacer otra cosa, ¿no? Y las personas salen y se van armando en cambuches y en ese cambuche se dan cuenta de que, claro, ellos ya no están bajo influencia, pero están dependiendo. Entonces, ese tipo de libertad no funciona porque va a terminar en fiasco como ocurrió, pues, como lo establece la historia. Cuando empezamos a enfatizar sobre la libertad, decimos, la forma más práctica para alcanzar la libertad es mediante objetivos. ¿Sí? Mediante objetivos. Ahí es donde viene la figura del sueño, ahí es donde viene la importancia de una constitución como la de los Estados Unidos, que de hecho Colombia tiene una constitución muy parecida, supremamente parecida. La diferencia entre Colombia y los Estados Unidos es que ellos se atribuyen el famoso mito de las fronteras, ¿no? El famoso mito de las fronteras. Pero, ¿qué es el mito de las fronteras? Es entender, poder expandirse del Atlántico al Pacífico. Colombia se encuentra entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces uno dice, bueno, tratemos de pensar de una manera ideal, como más o menos un pensamiento de trapo en el cual decimos, ¿qué es lo que hay que emular? Lo bueno, es decir, lo bueno. Entonces vamos a emular un poco a los Estados Unidos, que es el país de la libertad. Entonces, mediante el mito de las fronteras, ¿no? Lo que hace es que atrae las mentes más brillantes hacia los Estados Unidos. En nuestros países latinoamericanos se hace a la inversa, por situaciones ideológicas y cuestiones pasionales, se desarraiga, es decir, se hace... Hay una fuga de claro, intelectuales. Que se fugue esa mente creativa, esa mente productiva, que migre hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces nosotros vemos la historia, decimos que, por ejemplo, pues la historia reciente, de hecho la misma Ayn Rand, que es rusa, migra a los Estados Unidos en procura de libertad. Tenemos ahora un africano que está haciendo historia, ya es historia, que es Elon Musk, que migra de África a los Estados Unidos porque siente que ahí puede realizarse como persona, como ser humano, porque entonces uno dice, bueno, en consecuencia, ¿qué es lo que se requiere para que haya un ambiente de libertad? Entonces ya entramos a hablar un poco de lo que son las figuras de gobierno. En este caso, lo más práctico es la democracia. Una democracia basada en la libre empresa, porque la libertad y la economía tienen cosas en común. No podemos hablar de una libertad romántica si no hay economía, porque al no haber economía, entonces estamos hablando de una figura del idealismo, ¿no? El idealismo como tal, y obviamente eso genera mucho resentimiento, mucho desorden. Entonces, cuando miramos las reglas de juego, es simplemente partir de los principios que en gran parte, pues ya viene con el liderazgo, que son principios estoicos, donde se establece que si alguien quiere construir algo, hacerse un nombre, como decía en su momento Nimrod, ¿no? El famoso Nimrod, el gran cazador, decía, hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces uno dice, mire que allí hay representación, allí hay ese deseo de ser, ese deseo de crear, ese deseo de participar, ese deseo de producir, ¿no? Que cuando hablamos de producir, cuando hablamos de producción,
encontramos nosotros en un personaje como Adam Smith, ¿no? Que establece en una obra que tiene un gran contexto teológico, porque él viene de allí, de ese anglicanismo, haciendo eso, su participación, su aporte. Dice, bueno, para que una sociedad se mueva mejor, pues seamos productivos. O sea, la forma de salir de una situación de insolvencia es siendo productivos. Entonces decimos, claro, en Estados Unidos se enfatiza sobre que los individuos sean productivos. En nuestros países no se hace hincapié sobre la producción. Por eso nosotros vemos que desde el mismo primer magistrado, que es el presidente, hasta el más desapercibido de los seres humanos, está extendiendo la mano. Siempre extendiendo la mano. En lugar de ser productivos, extendemos la mano. Y cuando extendemos la mano, pues obviamente eso nos va a hacer con una actitud de mendigos, con una actitud de mendigos según el nivel donde nos movamos, según nuestra expectativa. Entonces, lo que hace las reglas de juego es como replantear todo eso y decir, venga, ¿por qué no soñar y por qué no alcanzar nuestro sueño y cómo hacerlo? Partiendo desde el juego, piedra, papel o tijera. En cualquier circunstancia donde nos movamos, nosotros empezamos a ser productivos. Esa producción tiene que ser sine qua non, porque está basada en nuestra libertad, está basada en nuestra autonomía, está basada en la proposición, ¿no? Porque tenemos un marco legal que dice que nosotros como pueblo, como país, somos libres y soberanos. Entonces, ¿en qué se representa esa libertad? ¿En qué se representa esa soberanía en nosotros como seres humanos? Entonces decimos, no, es que yo de pronto siento que no soy capaz, siento que alguien debe de ocuparse de mí, que alguien debe hacerse cargo de mí, y esa no es la figura de personas libres, ¿no? Tengamos en cuenta que la razón que suscita la gran migración por allá en los años 1620 hacia un territorio totalmente diferente a esos lugares que se van volviendo un poco tóxicos, lo que suscita es el amor por la libertad. Lo que hace que migremos es el amor por la libertad, pero nosotros migramos cuando estamos en espacios donde no hay garantías de expresión, cuando no hay garantías de participación, cuando no hay garantías de producción, cuando no hay garantías de libre empresa, ahí es cuando migramos. Entonces decimos nosotros, para el caso de Colombia, no necesitamos migrar porque Colombia lo tiene todo. Vale, muy bien. Colombia voy retomando. Lo que necesita. Disculpa, Willy. Voy a ir retomando varias ideas que nos has ido compartiendo, que creo que son muy importantes no perderlas de vista. Primero, el tema de la libertad con el tema del liderazgo, tú lo vas uniendo en un contexto que me parece muy importante, y es que para que el ser humano pueda lograr esa libertad, debe tener un contexto democrático o un contexto político que le permita desarrollar todas sus cualidades como individuo y como sociedad. Creo que ahí la sociedad actual, los países actuales, pues están también en una batalla constante de cómo poder afinar esa condición democrática para que pueda beneficiar tanto a la libertad como al desarrollo de sus habitantes. Y creo que allí, en medio de esta pandemia, pues muchos de los países, ejes y estandartes de la libertad, pues también se han visto digamos, en pugna por sus mismos, para hacer cumplir sus mismos valores, ¿no? En medio de esa situación que a muchas personas ha llevado, pues, a la mayor pobreza, mayor márgenes de hambre, discriminación, muerte. Entonces yo creo que ahí también eso que tú nos compartes se hace práctico en el día a día para que todos podamos sentirnos más libres y a la vez, pues, sentirnos que nos desarrollamos como persona y como sociedad y que tenemos un estilo y una esperanza de vida pues mucho mayor. Ahí yo creo que esos son puntos muy importantes que hoy vamos sacando de esta entrevista contigo, Willy. Otro punto que también rescato, y es cómo nosotros en medio de estas situaciones, cuando tú nombras algunos países desarrollados que tienen unas democracias
un poco más fortalecidas que otros países en comparación que tú haces en Colombia, pues sí tenemos esa, digamos, esa herramienta de soñar, de tener la esperanza, de mirar más allá y de buscar alternativas en conjunto para construir un país mejor donde todos tengamos un espacio para reconstruirnos como sociedad, reconocernos como individuos y también ir proyectando innovaciones que nos permita pues ser más productivos. Yo creo que en esos conceptos que tú nos vas compartiendo pues son muy importantes para que al día de hoy, donde tú sabes y todos sabemos que hay muchas personas en nuestro país y también en nuestros países vecinos, Venezuela, Ecuador, Brasil, pasando por situaciones que limitan su libertad, limitan su vida y los acerca de manera más rápida a una muerte innecesaria por políticas, como tú bien dices, injustas, por gobiernos que no están centrados en presentar un espacio democrático que pueda desarrollar todas las capacidades individuales y colectivas para tener una vida mejor. Entonces yo creo que allí esos aportes que nos vas dando van haciendo que como sociedad pues vayamos buscando esos puntos para lograr una mayor libertad, para lograr un mayor liderazgo y por ende pues tener una sociedad cada día más productiva. Y Willy, ¿qué nos podrías decir en medio de esa situación en Colombia de tanta polaridad, tanto política, ideológica, inclusive religiosa, ética, moral, que desde tus investigaciones, desde tu acción académica y también literaria, ¿qué líneas nos puedes compartir para poder salir de esta situación que nos está afectando a todos? Bueno, una de las cosas que están ahí y que de pronto no nos hemos percatado, bueno, lo digo desde el punto de la solidaridad, ¿no? Porque pues la razón por la cual de hecho se hacen estos espacios es porque nos hemos percatado de cosas que están muy allí, o sea, están ahí, que es más una carencia de imaginación, porque de alguna manera todo se vuelve como un sofisma, distracción, porque para nadie es un secreto de que hay otras entidades que les interesa mucho todo este desbarajuste social, político, todo esto así. ¿Por qué? Porque eso hace parte, digamos, de ese juego dominante, ¿no? De ese juego dominante. Porque realmente, para hablar de Colombia, una Colombia extensa y decir toda esta América Latina, es una América que no se ha descubierto, es una América que no se conoce, es una América que no se ha medido y por ende no se siente representada, ¿no? Entonces, surge por esa carencia de imaginación a que otro haga. Entonces vemos que en la medida que nosotros invertamos la variable de dejar de ser el problema, pasar a ser la solución, es mucho más sencillo. Porque de hecho hoy se sigue pensando con mucho sentimiento. Y ese es un error, porque nos volvemos pasionales, no razonamos, sino nos volvemos pasionales y entonces acusamos al otro y que el problema es del otro y que el problema es del otro. Pero si nosotros actuamos de esa manera, es como si fuéramos menores de edad. Y se trata de que nosotros tomemos la responsabilidad de individuos proactivos en lo que tiene que ver con construir país, con construir sociedad. De pronto vemos hoy que es muy fácil acusar al otro, se acusa al político, se acusa al gobernante, se acusa al médico, se acusa al profesor, pero nosotros, sí, ¿qué somos? La culpa está afuera, ¿no? Exactamente. ¿Qué somos? Exacto. Primer paso, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que se trata de hacer es entender el país que vivimos, nuestra condición de seres humanos, nuestra parte cultural, toda nuestra condición de humanos. Entonces, lo que se hace a través de las reglas de juego es eso, es entender que en cualquier circunstancia nosotros debemos estar en función de ganar. Ojalá si estamos en la inmunda, porque si estamos en la inmunda no hay mayor inspiración para salir de ese lastre
que darnos cuenta de que estamos en la inmunda y que la idea es surgir. Pero Sí, entonces eso reconocer, ¿no? representa, claro, eso representa cambiar la forma de pensar, porque es la forma de pensar la que genera todo ese atraso, porque seguimos pensando con ideas muy viejas, muy rancias, y ocurre que el mundo ha hecho un cambio brutal, ¿no? Ese cambio que ha hecho el mundo nos favorece hoy. Por ejemplo, hoy nos podemos comunicar a través de estos medios tecnológicos y esto es como un programa de televisión. O sea, un programa de televisión, dígase en los 90, inclusive en el 2000, pues obviamente lo podía hacer alguien que tenía los recursos para pagar un segundo en televisión, ¿no? Y obviamente porque era quienes acaparaban la audiencia. Hoy quedamos nosotros participando, ya quedamos nosotros ahí comunicándonos con todo el ciberespacio. ¿Por qué? Porque eso es la tecnología, es decir, todas esas ventajas que se han generado en estos tiempos es para que nos están diciendo, cambia la forma de pensar y entonces cambiará tu realidad. Cambiará tu realidad, ¿por qué? Porque ya no decimos es que nos traen de afuera las cosas que necesitamos acá, no, hoy las podemos producir, las podemos, es decir, poder manejar lo que es la materia prima, no exportar la materia prima, sino acá mismo procesarla, porque somos eso nos constituye en una potencia, ¿no? En una forma de ser, ya no necesitamos de alguna forma que las estructuras viejas vengan acá y hagan las cosas, no las podemos hacer, entonces ya no se requiere de que las mentes digamos, brillantes y medianamente brillantes se vayan a otro lado, sino que se queden acá. Para eso es importante crear ambientes favorables en lo que tiene que ver con la figura empresarial, la figura económica, y que obviamente nosotros aprendamos a sentir de una manera distinta y ya no lo hagamos desde la envidia, desde el resentimiento, desde todas esas cosas que son dañinas, porque curiosamente, ahí es cuando viene la siembra de la pobreza en la condición humana, en la cual nos es fácil vivir entre la pobreza, romantizar la pobreza, pero se nos complica cuando la riqueza aparece como desafío, como en la panorámica de la existencia. Muy bien. Voy a retomar varias de tus palabras que me parecen muy significativas. La primera, tenemos que ir pasando de ese nivel de infantilidad, ¿cierto? Estamos en un nivel como los niños, eso ya lo planteaba Kant, que estamos en esa etapa como infantil y tenemos que pasar una etapa de madurez, y yo creo que allí ese consejo que nos das de ya no solo acusar hacia afuera, hacia que la responsabilidad está fuera de nosotros, sino hacer ese análisis de cómo también internamente tenemos que reconocer nuestras falencias, nuestros puntos de mejora y cómo desde dentro comenzamos a cambiar, y así pues el exterior también de cierta manera comienza a cambiar, ¿no? Es un cambio que nos involucra a cada uno de los individuos. Otro punto importante que tú tocas y que me parece fundamental es cómo vamos cambiando nuestros sentimientos, ¿no? Porque a veces nos inculcan ese sentimiento de competencia de la selva, ¿no? Ser el primero a costa de todo, de lo que sea. Y nos estamos viendo aquí como sociedad en nuestro país que ese sistema canibalesco de ser sociedad no nos ayuda. Entonces, yo creo que allí lo que tú nos invitas a trabajar en comunidad, a tener sentimientos de colaboración, de compartir, y en esa comunidad ir desarrollando nuevas alternativas de desarrollo, de empleo y de innovación, pues yo creo que es un punto muy importante para esta época que estamos pasando. Y por lo último, no de la entrevista, pero de este momento, Willy, me gustaría que nos compartieras algún tipo de poema o de reflexión que nos ilumine esto que estamos conversando de nuestra realidad, de esos tuyos que yo ya te he escuchado y que tienes unos muy potentes que nos ponen a reflexionar, a pensar cómo desde la poesía esta herramienta literaria también nos tiene que decir algo para un cambio social.
Bueno, hay un poema que hace parte de un libro. Es el nombre de este libro, Pensamiento de Trapo, ¿no? Pensamiento de Trapo. Y el poema se llama Pensamiento de Trapo. Pensamiento de trapo que se deteriora con el tiempo. Fue en mi juventud donde adquirí un sentimiento. Pensamiento de trapo, de vivo color, de tupida textura, que en invierno a mi mente cogitabunda diera calor. Mi vida se fue tornando de aquello y hoy se exhibe en la banca de este descolorido pueblo. Pueblo parecido al color actual del pañuelo que en la infancia me diera el abuelo. En esa infancia de mente inocente, quizá primitiva, fue donde adopté un pensamiento, pues en aquel tiempo yo miraba la vida con gran frenesí. Sufría cuando la herida de mi hermano dolía. Siempre pensé que podía dar mucho más de lo que mi pensar podía, y fue así como se fue creando una idea que más tarde deteriorara el tiempo, porque hoy en este vivo presente veo la proterva juventud sin amor e indiferente. Y no me quejo por un sistema de vida artificial y cibernetizado, pues su dirección es www.odio.com. Por eso mi pensamiento es un pensamiento de trapo, porque quise que la ingenuidad no se perdiera, que la virtud no se deteriorara, que el amor no se pudriera. Por eso mi pensamiento es un pensamiento de trapo. Eso Bien, es bien, básicamente el muy bien, poema excelente. Pensamiento de trapo. Excelente, eh, Willy Caicedo, el autor, el poeta que hoy tenemos en nuestro programa. Willy, como tú sabes, dentro del canal yo hago investigación sobre el tema de las religiones. Para ti, las religiones, ¿qué han aportado o qué no han aportado para el mundo de la literatura, desde tu perspectiva y desde tu experiencia? Bueno, digamos, cuando nos remontamos un poco al Renacimiento, el Renacimiento, digamos, el único creador que fue de alguna manera avalado por, por Roma fue, por aquí está mi amigo Dante, ¿no? Dante y Dante su Divina Comedia. Alighieri. Ajá. Lo demás era paganismo, ¿no? Según Savonarola, que era el Savonarola era el azote del arte medieval, porque todo era paganismo. Por culpa de Savonarola, muchas veces la escultura de David quedó sin pene, ¿no? Porque era algo que había que destruirlo y muchos quedaron sin nariz y toda la cosa. Sí, es correcto. Digamos que el tema de la religión obedece a nuestra razón de ser como individuos gregarios, ¿no? Siempre hacemos parte de los colectivos. Cuando tomamos la palabra de su original griego, religar, ¿no? Religar es unir dos veces, entonces siempre hay un ambiente de religión en todas las culturas, inclusive desde la misma estructura de lo que es toda esa fase mítica, ¿no? De lo que es la preconcepción del mundo, que es lo que hace pues Homero y todo ese tema de la mitología, siempre está el símbolo de la religión. Digamos que para este tiempo cuando florecen o han florecido, de hecho ya muchas marchitas, muchas religiones, nos damos cuenta de que hay un punto en común, y es que lo que ha generado la decadencia, digamos, de la religión como tal, no es la religión en sí, sino la no aplicación, ¿no? No la aplicación. Entonces, eso dio parte al surgimiento de otras religiones, como en este caso el ateísmo. El ateísmo es una religión de mucho fervor. Hablaba hace poco con una profesora
de los Andes, de acá de los Andes, y ella me pareció curioso porque no lo tenía en mi radar, y es una asociación de ateos, ¿no? La Asociación de Ateos Colombiana. Y dije, habráse visto, uno tiene que ver cosas en este mundo. Es decir, y todo esto surge porque es como en esa búsqueda del ser, ¿no? En esa necesidad de comprender, en esa necesidad de hacer las cosas, se van creando muchas religiones, pero lo que pasa es que se van creando, ¿no? No se van aplicando. Entonces, de ahí que, digo yo, pues es la carencia de resultados lo que construye el ateísmo. O sea, el ateísmo no se necesita publicar, es que está ahí, es donde hay ateísmo, en la carencia de resultados, o sea, la no aplicación, porque digamos que cualquier cosa que uno se plantee desde la retórica, pues tiene que ser puesta en práctica, ¿no? Que eso ya es un poco de pragmatismo. Entonces, si se cumplen las cosas, si se ciñe al principio digamos, de los textos, de lo que es del origen por el cual se establece algún tipo de religión, si se sigue al pie de la letra, entonces aparecen unos resultados. O sea, ese fruto, ¿no? Desde el cual se busca siempre de la antropología. Lo que siembro es lo que cosecho. Lo que siembro es lo que cosecho. Entonces, si yo no siembro nada, pues no cosecho nada. Es decir, si yo profeso algo, pero no lo aplico, pues no soy nada. Y eso es lo que genera el no creer, ¿no? El no creer lo genera, es la no aplicación, es la incoherencia de las partes, ¿no? Y eso no aplica solamente en temas dogmáticos, sino que también se institucionaliza, por ejemplo, desde la misma política. Cuando el político no cumple lo que promete, entonces está fallando a la verdad. Por ende, ya esa política empieza a ser rancia. Cuando en este caso el profesor no es coherente en su exposición, pues está fallando a la verdad esa educación, ¿no? Asimismo, cuando el padre de familia no es ese modelo a ese hijo, entonces ese hijo le quita su amor. Él sigue ahí, pero ya le quitó el amor hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque está en una serie de incoherencias. ¿Sí me hago entender? Entonces, ese niño, para colocar el ejemplo, en sus primeros años ya se inventa su propia religión, porque dice, yo a mis papás, por ejemplo, desde el punto de vista de la economía y la lógica, yo a mis papás que trabajan todo el día, o sea, no me dan el tiempo que yo necesito, y yo necesito es mi papá, yo necesito es a mi mamá, pero mi mamá no está, me deja con una persona que yo no conozco. Entonces, sin embargo, mi padre me dice que me quiere. O sea, el niño dice a su corta edad, dice, mi papá está loco, está crazy. ¿Por qué? Porque está haciendo una cantidad de cosas que yo lo único que necesito es un padre presente. ¿Me hago entender? Entonces, él dice, no creo en eso. Entonces dice el niño, yo cuando esté grande no voy a ser papá. ¿Sí? Entonces el niño dice, pero yo veo que de pronto mi padre y mi madre discuten. Entonces dice el niño eso como que padre de hombre y mujer como que no funciona. Entonces él a sus 7 años se inventa su propia identidad sexual, ¿no? Y entonces dice, yo soy esto, y por eso vemos todo ese revuelto, y todo eso son, es decir, todo lo que agrupa son religiones, ¿no? Todo lo que agrupa son religiones por el mismo verbo que le precede, que es el religar, ¿no? El religar, el unir dos veces. Entonces se va creando su propia concepción, su propia creencia, y entonces, obviamente, ahora con todo este arsenal de información que encontramos en medio de las redes, y gente que alcanzando influencia con información que no tiene nada que ver con algo que sea útil a un ser humano, entonces eso queda una confusión mucho más tremenda. Pero a pesar de todo eso, volvemos al origen, ¿no? Y es como esa misma Babel de Nimrod. Ahora que hablaba de Nimrod, esa misma Babel en la cual uno dice, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿No? ¿Quién podrá defendernos? Entonces aparece Isaac Asimov y dice, ¿cómo se divertían? ¿No? El gran cuento de Isaac Asimov de los 50, ¿cómo se divertían? ¿Por qué? Porque dice, bueno, para ordenar todo este desorden,
establezcamos un mundo robótico. Y en ese mundo robótico, la primera regla es no religión, para que no se agarren de las mechas. Entonces, quitemos los sentimientos para que no se madreen. Quitemos los colores para que no se identifiquen. Quitemos todas esas cosas de los géneros y entonces empieza y se crea, se establece como otro mundo y entonces decimos, ¿habrá religión después de la robótica, después de todo eso? Entonces uno dice, es que de lo que se trataba, el famoso mito inglés, era que se buscaba la antigua religión, ¿no? Cuando surge la misma Circe de la mitología que se establece en toda esa figura de Robin Hood, ¿no? Es ir en busca de esa religión antigua, ¿no? De la religión antigua, la antigua religión, y se genera toda esa figura de la nueva era. Entonces decimos, ahorita, ¿qué hacemos con los robots que están desprovistos de pasión, de sentimientos, de ideologías? Entonces decimos, pues es como otro mundo, pero realmente no es que sea otro mundo. Ahí es cuando surge verdaderamente la conciencia, porque todo esto nos ayuda a concientizarnos nuevamente, decir en qué momento nos perdimos, en qué momento nos alborotamos. Por eso, cuando nosotros vemos el Renacimiento, decimos, claro, había un oscurantismo tiempo atrás y ese oscurantismo obedecía a que se buscaba el dominio del mundo. Entonces, el famoso emperador del sol, que era Alejandro Magno, lo que hizo fue algo terrible, o sea, lo hizo bien para Europa, pero hizo algo terrible para el mundo porque suprimió, por un lado, el pensamiento. Sabemos nosotros de antemano que hay una cultura que quedó olvidada y hay una escuela de pensamiento inclusive superior, de hecho era superior a la griega, que era el pensamiento africano. Por eso cuando incursiona Alejandro Magno en África, lo primero que hace es quemar la biblioteca. Esto que es una biblioteca, esto que es lo que debe tener un ser humano, esto que debe ser la parte clave, la quema, porque dijo, si quemo esto, entonces es como si cogiera a cada africano y le cercenara su existencia. Entonces, la forma de esclavizar es justamente ahí, colocando, digamos, en cierta manera esa estela de ignorancia, porque no hay fuentes, ¿no? Entonces, hoy buscamos y vamos a buscar conocimiento y nos toca llegar a Platón, es decir, las escuelas griegas, y decimos, ¿y las otras? ¿Y dónde están las escuelas de América del Sur, América del Centro, América del Norte? ¿Dónde están las escuelas? La única que representa, parece tener la hegemonía, es la escuela europea. Y decimos, porque inclusive si nos remontamos a Asia de los chinos y toda la cosa, decimos, hay un pensamiento olvidado. Ahora, ese pensamiento, esa escuela de pensamiento, digamos, de China, está surgiendo, o sea, está surgiendo al punto de que China ya hoy es otro mundo, tienen su propio sol y toda esa cosa. Los chinos son los pioneros hoy en el tema robótico, los chinos están totalmente aislados de todo este occidente y ocurre que todo eso tiene que ver con esos conceptos, digamos, de lo que se está hablando de la situación de la religión como tal, porque a partir de Alejandro Magno se impone lo que se denomina el helenismo. Y el helenismo es la mezcla de muchas cosas que no son nuestras, sino que vienen de por allá, pero vienen sesgadas. Y hace a los pueblos, sobre todo a los pueblos que no hacían parte de ese eje, digamos, de ese eje imperialista, entonces eran denominados subdesarrollados, ¿no? Y por eso se sigue hablando del subdesarrollo, y entonces los subdesarrollados también conciben una religión, y esa es una religión un poco, digamos, del odio, y entonces aparecen las maras, y aparecen los rastrojos, y aparece una cantidad de cosas que hacen como que una identidad, una subcultura se centre en los espacios, y eso haga el elemento distractor, digamos, de la sociedad. Muy bien.
Eh, Voy a ir retomando algunos puntos importantes que tú nos has compartido en esta última pregunta, y es cómo la literatura también al inicio, ¿no?, de las sociedades grandes fue desarrollándose unida a los mitos. Entonces ahí vemos una relación entre lo religioso y lo literario. Y también a través del desarrollo de las culturas, estas religiones pues se fueron uniendo a los imperios, a los movimientos políticos y también culturales dominantes, negando la posibilidad de otras formas de expresión religiosa de los pueblos emergentes o de pueblos más pequeños, que trasladados al día de hoy, vemos también el nacimiento de nuevos círculos religiosos o nuevas tendencias religiosas que no están unidas o atadas a las iglesias o religiones tradicionales, ¿no? Y ahí ya pues vemos cómo también hay movimientos sociales que tienen características religiosas, tanto movimientos, como tú bien decías, como el ateísmo, movimientos, inclusive hay dentro del canal hay un análisis que hice de un documental de la religión malandra, ¿no? Como también dentro del mundo del AMPA, pues algunas organizaciones tienen características religiosas. Y por último, de todo lo que nos has compartido, que es muy interesante, es el tema de ese futuro próximo, que también para mí es un tema apasionante, de cómo a través de las redes sociales, el ciberespacio y la robótica, se puede comenzar a construir una nueva relación con lo trascendente, ¿no? Y ahí tú nos haces ese empalme con Isaac Asimov, que era un escritor periodista que sacó muchos textos también religiosos y es el padre pues, del concepto de las leyes de la robótica, y que yo considero y comparto contigo que dentro del mundo del ciberespacio sí hay una forma de vivir lo trascendente, pero con sus características especiales. Y creo que allí es un punto importante para que nosotros vayamos pensándonos cómo va a ser la relación humana. Tú muy bien lo decías, esa relación gregaria que nos identifica como seres humanos, pero ahora en ese nuevo lugar, en el ciberespacio. Entonces, Willy, no, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por aceptarme la entrevista y de mi parte agradecido y muy alegre por escucharte. Tú sabes que siempre me gusta escuchar todas tus posturas y todos tus desarrollos intelectuales. Y por último, pues te dejo el micrófono para que te despidas de nuestra audiencia y de todas las personas que nos están viendo. No, nada, pues aquí siempre, digamos, actuando con la responsabilidad existencial de vivir, ¿no? Digamos, más allá de la postura o la estructura de pensamiento, lo que acogemos es una gran responsabilidad por ser, y eso tiene que estar representado en la obra, porque hay algo que no va a cambiar, porque se constituye en un principio fundamental, y es que la obra, ¿no? Nuestra producción es lo que dice todo, más allá de las ideologías, de las posturas, de las inclinaciones, es lo que, es decir, es lo que somos. Decía o dice, digamos, Jesús en uno de los evangelios, para resumir, ¿no? Esa disputa que se estaba centrando sobre si era o no era, él decía, por sus frutos los conoceréis. De manera que eso es algo que siempre va a calar en una persona medianamente sensata, y es que el ser humano tiene que ser representado es por sus hechos, ¿no? La razón de los hechos, y son los hechos lo que van a decir lo que no se dice con las palabras, ¿no? Porque hay cosas que se dicen, pero las cosas que se hacen se dicen solas. De manera que esa es como la forma de ser, y en ese orden hacemos que todo nuestro contexto de vida esté representado en la producción. Sea lo que hagamos, sea que nos portemos bien o nos portemos mal, eso que hacemos, eso es lo que es. De ahí que
Por eso los robots van a ser, muchos sin boca, ¿no? Muchos sin boca porque es lo que hacen, es lo que hacen, es lo que hacen. Nosotros como padres, como ciudadanos, como hijos, como vecinos, como lo que sea, somos lo que somos. Y ahí es donde está la gran confrontación, ahí es donde está el gran desafío, y es lo que somos. Eso que somos es lo que nos representa en cualquier lugar del mundo. No se trata de decir hoy fue que me hicieron, es que no pude, porque eso ya no es posible, ya todo está para desarrollarse, y ahí es donde empezamos nosotros a tomar responsabilidad, a hacer introspección sobre nuestra conciencia, nuestra conducta, y decimos, bueno, si creemos que somos, entonces que se vea lo que somos. Muy bien. Y nada, saludándolos a todos, y aquí presto, siempre dispuesto a poder compartir, contribuir en lo que esté a mi alcance, porque esa es la forma de pronto de decir somos solidarios y aprendemos las reglas de juego. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. A todas las personas que nos están escuchando en este maravilloso espacio, los invito a que se suscriban al canal, que le den a la campanita y nos vemos en el siguiente Conversemos con Jairo.